Vive un café con la palabra. Bienvenidos en este día maravilloso que el Señor lo ha creado para que lo vivamos con intensidad. El día de hoy, miércoles 30 de abril del 2025. Es un gusto el poder escudriñar el texto bíblico juntos y poder entenderlo, poder discernirlo de acuerdo a como el Señor nos ha revelado. Dios está obrando siempre, en todo momento. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y este texto ha traído muchas controversias. En primer lugar, de buen como que son las decisiones que vamos tomando diariamente. Pues sí y no, no solo eso. O de pronto alguien pudo manifestar que entonces somos como marionetas en las manos del Señor. Pero entendamos un poquito lo que está diciendo la palabra, porque es Dios el que está obrando entre nosotros, tanto el querer como el hacer, para que Él se complazca, para que a Él le demos complacencia. Escuchamos la voz de Dios cuando Él, hecho hombre, Jesucristo, se bautiza. Él no tenía necesidad de bautizarse, pero le dice Él a Juan, así conviene ahora. La conveniencia es por mostrarnos que la complacencia de Dios es por las buenas obras que está haciendo. La complacencia de Jesús era por su obediencia. La obediencia de Cristo era una complacencia a Dios, a Jesucristo como hombre, hecho hijo de Dios como hombre, complacía a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese sentirse halagado, alabado, exaltado por la obra que estaba por hacer Jesús. Aunque el creyente es responsable de ocuparse de su salvación, como leemos en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este texto no está diciendo que se pierda la salvación. Ocupaos es poner toda la atención, entender y hacer las cosas de acuerdo a esa salvación tan grande que el Señor nos ha otorgado. El Señor es el que en realidad produce esas buenas obras. Esas buenas obras, Dios produce todo, el bienestar y el mal. Todo viene de Dios, absolutamente nada viene fuera de Dios. El mal, obviamente, viene por el diablo, el instrumento que Dios usa y permite para que hacernos ver a nosotros viene por el enemigo, por el diablo, por Satanás. Pero todas las buenas obras Dios ya las preparó. Miren, somos hechura de Dios, creados en unión con Jesucristo para una vida de buenas obras, que de antemano fue preparada por Dios para que así lo hiciéramos. Lo leemos en Efesios 2:10. Y el fruto espiritual que se da por esas buenas obras en la vida de los creyentes, como lo leemos en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Aunque permanezcan unidos, aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Y también lo leemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 6. Y hay diferentes modos de trabajar, pero es el mismo Dios impartiéndolos en todos. ¿Sí? Las formas son distintas, pero es el mismo Dios el que imparte en todos.
Y esto se lleva a cabo porque Él obra por medio de su Espíritu Santo en nuestro interior. En el libro de Hechos, capítulo 1:8, leemos, y el Señor Jesucristo decía a sus apóstoles, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y en verdad hasta en lo último de la tierra. Y en 1 Corintios 3, 16 y 17 leemos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes mismos son el templo de Dios. Y leemos en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Dios? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Dios. Y leemos en Gálatas 3:3, son tan necios, o en otra traducción dice, son tan estúpidos, habiendo empezado por el poder del Espíritu, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder. Entonces aquí vemos que es porque Dios produce el que nosotros le buscamos, porque no hay nadie quien busque a Dios. Pero, ¿y a quién nos preguntamos? Y entonces, ¿qué acerca de lo que dijo Josué? Si, si luce malo a ustedes servir a Dios, entonces escojan hoy a quién han de servir. ¿Será a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los incrédulos, a los dioses de los paganos, a los dioses que ellos sirvieron, en cuya tierra están viviendo? En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahvé. Eso dice la palabra en Josué 24:15. Entonces, si en este texto vemos, ustedes escojan, el término ustedes escojan nos está mostrando, no que yo puedo hacer, porque no podemos eliminar ningún texto bíblico. Esto iría en contra de lo que leímos en Gálatas. Son tan estúpidos, habiendo empezado por el poder del Espíritu, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder. Entonces, ¿cómo es que escojo si soy guiado por el Espíritu Santo? Lo que está mostrando aquí es el hacer un análisis a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es porque Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer, o es mi carnalidad la que está haciendo. El hecho de escoger, entonces escojan, es hacerles entrar en razón. Miren qué están haciendo. Ustedes realmente, el Señor está produciendo el hacer las buenas obras que el Señor pues ya preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y diríamos, ¿qué pasa cuando el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, que Dios endureció el corazón de Judas para que le traicionara? Es Dios el que produce el querer como el hacer, con un propósito, el propósito divino de Dios. Dios produce el querer como el hacer. Dios infunde energía tanto a los deseos como las acciones del creyente y del no creyente. Del creyente para hacer la buena obra. La palabra griega que se traduce querer indica que Dios no solo se enfoca en las simples emociones antojadizas, sino a la intención metódica de cumplir un propósito planificado. El poder de Dios hace que la iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. Y entonces la iglesia es la ejecución del Espíritu Santo en el mundo.
a través de la iglesia, Dios obra en estos días. En el Salmo 110, versículo 3, dice la palabra: contigo está el dominio en el día de tu poder, en el esplendor de tus santos. Yo te he engendrado del vientre antes del alba. El Señor es el que conforme a su propósito nos creó. Todo lo hace por su buena voluntad. Dios quiere que los cristianos hagan lo que a Él les satisface. Y la pregunta que nos volvemos a hacer: ¿estoy haciendo lo que a Dios le satisface? En Efesios 1:5 leemos: Él determinó de antemano que por medio de Jesucristo nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo a su voluntad y propósito. En Efesios 1:9 nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mesías. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, leemos: con esto en mente, nosotros siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y haga cumplir por su poder todo buen propósito de ustedes y toda acción que emana de su confianza. Entonces, Dios está obrando a través de la iglesia. Dios está cumpliendo su propósito a través de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo a tomarse a sí mismo, a la iglesia, y entonces llegará la manifestación del anticristo, en la que estamos a las puertas. Que el Señor les bendiga y que sigamos meditando en su palabra. Y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.